Hola, muy buenos días. Mi nombre es Valeria Galeano, soy profesora en Historia y en Geografía y estamos acá en el Museo de Sitio Casa Güerí Vallejos, lugar donde trabajo como guía, ¿no es cierto?, para la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Itatí. En realidad surge porque no había, digamos, personal, no sé decir capacitado, pero sí con alguna experiencia previa, digamos. Ya hace varios años que trabajé acá, un lapso, digamos, interrumpido, y después retomé. Yo empecé en el museo en el año 2021, formaba parte de un equipo, ¿no es cierto?, en ese momento, y empezamos a recibir a la gente. A veces, como estamos medio en un lugar escondidito, si bien estamos en la esquina de la plaza central Fray Luis de Bolaño, que es la plaza principal de acá de Itatí, solíamos salir a invitar a la gente, ¿no es cierto?, a que se acerque al museo y que conozca. Y de ahí empezó nuestro trabajo, ¿no es cierto?, un lapso interrumpido, pero después continué. No solamente la formación previa que uno tiene, sino también se aprende mucho de los visitantes, ¿no es cierto? Siempre hay gente que viene y hace su aporte, ¿no es cierto? La particularidad que tienen los guiados acá es que no me van a encontrar a mí recitando, ¿no es cierto? Siempre se le da participación justamente a los visitantes para intentar de que ellos también sean protagonistas o que cuenten cosas de su historia, ¿no es cierto? Hay mucha gente que llega y se acuerda, por ejemplo, de la casa de los abuelos, de su infancia, y eso es también una forma que tenemos de crear conciencia de lo que es un patrimonio, ¿no es cierto? Porque este museo, yo le digo museo de pueblo, es un patrimonio para nosotros los itateños. Bueno, esta casa le perteneció a don Juan Antonio Güerí, quien fue cabildante indígena, comandante militar, juez de paz y diputado constitucional cuando Corrientes sancionó su constitución en 1821. Él fue el representante de los itateños y su firma quedó plasmada en esa constitución. Luego, cuando él fallece, la casa pasa a remate y después de unos años, digamos, y de todas unas tratativas, la propiedad la adquiere la familia del teniente coronel José Joaquín Vallejos. De esta manera le da el nombre completo porque se llama el Museo de Sitio Casa Güerí y Los Vallejos, ¿sí?, por justamente sus primeros ilustres, vamos a decir, moradores. Bueno, la construcción data de fines del siglo XVIII, principio del siglo XIX, y es netamente hispano-indígena. Es de adobe, las piedras del río, también los ladrillos que se fabricaban acá en Itatí en esa época, también las maderas, la arquitectura del tema del techo tiene palmas de carandá, que si bien no son de la zona, se cree que se traían en barcos. Y bueno, tiene también tacuaras, adobe usado como aislante también en el techo, y las tejas españolas o tejas musleras. Bueno, la mayoría de las piezas con las que cuenta el museo hoy por hoy son donaciones. Mucha gente se acerca para querer donar. La cuestión puntual es que tiene que ser acorde al periodo justamente del museo, que es el periodo colonial itateño, que va a abarcar desde su fundación en 1615 hasta 1825, ¿sí? En ese periodo, todos los elementos que las personas tengan en sus casas y quieran donar que sean acorde a esa fecha, sí son muy bien recibidos. Por ejemplo, tenemos morteros, tenemos algunas piezas que la gente encuentra, por ejemplo, de cerámica, algunos objetos que son, digamos, aproximadamente datados en esa época, ¿no es cierto? Y sí, son bien recibidos. Bueno, chapepó en guaraní, o sea, la traducción sería olla, y lo que nos cuentan es que al ser los guaraníes de la zona una comunidad muy unida, digamos, se cocinaba para esa comunidad en esos yapepó, se compartía, pero que también el yapepó podría tener una doble función, que sería una urna funeraria, ¿no es cierto?, donde
los guaraníes eran enterrados en posición fetal, es decir, la posición en la que todos estuvimos en la panza de nuestras mamás, ¿no es cierto? Y ese yapepó puntual con el que contamos acá en el museo fue encontrado en una casa, casi sin querer, en una casa en Itatí. Estaba enterrado y tenía algunos restos de huesos, por ejemplo. La particularidad también que tiene este es que la pieza se encontró casi completa y tuvo que venir un arqueólogo justamente cuando Itatí cumplió los 400 años, vino el arqueólogo y reconstruyó justamente esa pieza y es la que nosotros exhibimos y es la que sí más llamativa, digamos, más le llama la atención a nuestros visitantes. Bien, de otros visitantes nos enteramos de que en otros museos que vienen recorriendo, ¿no es cierto?, pudieron ver otros yapepó de distintos tamaños, ¿no es cierto?, porque siempre nos preguntan, ¿será que una persona habrá cabido realmente ahí? Pero justamente en la posición fetal es como... Es posible, aparte los guaraníes eran gente de baja estatura, menudita, ¿no es cierto? Y también nos lleva justamente eso a inferir las creencias que habrán tenido los guaraníes, ¿no es cierto?, sobre la posibilidad de otra vida, ¿no es cierto?, o una posible reencarnación, a lo mejor por el hecho de la forma que tienen los yapepó, similar a un útero materno, ¿no es cierto?, y en esa posición que uno está cuando nace. Entonces, como nacemos, morimos, habrán pensado, ¿no es cierto? Y justamente este yapepó, como les contaba, es una de las piezas más antiguas que tenemos en el museo porque Itatí ya tiene más de 400 años, como comenté, y el yapepó obviamente va a tener mucho más porque cuando llegó Fray Luis de Bolaños a fundar acá Itatí, esas prácticas ya se fueron cambiando, los aborígenes ya fueron evangelizados, entonces se cambiaron todo por los ritos cristianos, ¿no es cierto?, lo que conocemos todos. No, acá se conserva mucho el guaraní, de hecho Itatí es una palabra guaraní que tiene distintos significados, ¿no es cierto?, y se lo conoce como piedras blancas, como punta de piedra, como nariz de piedra. Y sí, se conservan muchos, por ejemplo, hay barrios que tienen nombres en guaraní, hay apellidos también de origen guaraní que se conservan también y, por ejemplo, acá en el museo se hizo también talleres de lengua guaraní y la gente todavía se conserva y más por el hecho de la ubicación en la que nosotros estamos, que es cerquita de Paraguay, entonces hay como un flujo constante, ¿no es cierto? Pero igual siempre se dice que el guaraní correntino no es igual que el guaraní de Paraguay, ¿no es cierto? Tienen algunas palabras distintas, pero sí se conservan. Sí, se escribe, pero también hay que estudiar, digamos, para poder hacerlo bien. El guaraní sí, entre las personas mayores sobre todo, se mantiene, se conversa. Yo me acuerdo que de chica escuchaba que conversaban y es precisamente en algunos temas que no son adecuados para los chicos, ¿no es cierto? Pero uno de tanto escuchar por ahí va adquiriendo algunas palabras, ¿sí? En la juventud también se conocen algunas palabras, pero más sueltas, digamos. Y bueno, y justamente por lo que le comentaba de ese flujo constante que hay de gente de Paraguay, en el tema de la compra y venta, ¿sí? Se maneja el guaraní, digamos. Bueno, este lugar estuvo 200 años en pie y la reconstrucción empezó a partir del 2007, ¿no es cierto? Entre una de las cuestiones que nosotros tenemos que estar atentos, digamos, es la ventilación, ¿sí? Porque está completamente construida en adobe. El adobe es barro y una mezcla de unos componentes que necesitan constantemente estar ventilados, ¿no es cierto? También están recubiertos con cal porque dice que la cal le deja respirar a ese adobe, ¿no es cierto? Entonces lo que nosotros hacemos es turnarnos acá al personal del museo y mantener puertas y ventanas abiertas justamente para su mejor conservación. Puede ser el yapepó, ¿no es cierto?, una de las piezas más importantes. También tenemos otras, por ejemplo acá está el cambuchí, que es una pieza también muy utilizada por los guaraníes acá en la zona, en esa época precisamente. Y en la otra sala, estamos nosotros ahora acá en la sala Huerí, que es de las más antiguas, digamos, de la casa
Después están ya lo que es la sala Vallejo, ¿sí? Está dividida en dos alas, el ala A y el ala B. Y en el ala A vamos a encontrar una de las piezas también más importantes, que es la espada del teniente coronel Manuel Antonio Vallejos, más conocido como el Pájaro Vallejos, que también es una donación realizada por sus familiares, ¿no es cierto? Y está en un baúl que fue construido especialmente para contener esa espada, ¿no es cierto? Que es una de las únicas piezas que nos quedó del coronel Vallejos, ¿no es cierto? Estaba anteriormente exhibida en la sala del Honorable Consejo Deliberante, acá de la Municipalidad de Itatí, pero se decidió traer esa pieza para acá para que justamente la gente que venga al museo pueda observar, ¿no es cierto? Es una pieza de gran valor, justamente por quien perteneció, ¿no es cierto? Él fue un destacado militar en la época de la Guerra del Paraguay y justamente murió en la pobreza, ¿no es cierto? Como la mayoría de nuestros próceres. Y es como les dije, una de las pocas piezas que se pudo rescatar. Sí, lo que se intentó hacer acá atrás, están también las paredes originales de la casa de don Juan Antonio Guerí, porque ya todo lo de alrededor es una reconstrucción, ¿sí? Esta es la pared que se pudo mantener en pie, porque esta casa estaba en ruinas, ¿no es cierto? Y es la pared original, y ahí lo que se intentó hacer es una reconstrucción de lo que habrá sido la vida en esa reducción o en ese pueblo de indios, como eran llamadas las reducciones franciscanas, con los guaraníes ya vestidos, educados y realizando algunas de las actividades justamente de esa reducción, ¿no es cierto?, ya enseñados por los españoles, ¿no es cierto? Y van a encontrar también algunas piezas de cerámica que eran utilizadas, algunos alimentos que todavía se consumen. Siempre a la gente le llama mucho la atención, por ejemplo, los huevos de ñandúes que hay. Y bueno, todos productos de acá de la zona, como por ejemplo la mandioca, las calabazas y ese tipo de alimentos, ¿no es cierto?, que todavía la gente consume hoy. También justamente cuando hablamos de una cultura guaraní, sí o sí va a estar presente la yerba mate, ¿no es cierto? Y acá por ejemplo están colgados los porongos que eran ahuecados, tienen su semilla, ¿no es cierto? Las semillas se plantaban nuevamente y en esos porongos era consumida la infusión del mate, ¿no es cierto? Bueno, acá a mi derecha van a encontrar una representación de Fray Luis de Bolaños, que según dato histórico nos cuentan que fundó Itatí un 7 de diciembre de 1615, ¿sí? No precisamente en la ubicación actual, sino en un lugar que se llamaba Tabacué. O sea, hoy en día se llama Tabacué, que significa pueblo que fue, y con el correr del tiempo, obviamente, Itatí se sitúa en donde está actualmente por voluntad de la Virgen. O sea, nosotros como creyentes, como itateños, creemos que fue voluntad de la Virgen, sí. Aquellos que no sean tan creyentes dicen que porque Tabacué era una zona inundable, ¿no es cierto? Pero para nosotros los creyentes es voluntad de la Virgen el actual emplazamiento de nuestra localidad. Y lo particular de Fray Luis de Bolaños es que él ya venía fundando otras reducciones en la República del Paraguay, es decir, que él ya venía en contacto con otros guaraníes, lo que le permitió a él hablar fluidamente su lengua y poder hacerse entender, ¿no es cierto? Y al contacto con esos guaraníes, obviamente, no fue detenido como alguien hostil, sino como si fuera uno más, ¿no es cierto? Sí, la basílica es el monumento quizás más representativo que tenemos en la localidad. Como pueden ver, acá hay una imagen a escala que es utilizada cuando se realizan stands institucionales en otras localidades. Por ejemplo, esta es como el atractivo principal, ¿sí? Es el estilo de la construcción es renacentista, justamente estuvo a cargo de constructores italianos, ¿sí? Felipe Bergamini y Pedro Asano. Empezó allá en 1938 y culminó en 1950, justamente para el cincuentenario de la coronación de la Virgen, aunque también nos contaron que no está completamente terminada, ¿sí? Faltaron algunos detalles y
aproximadamente 80 metros de altura y 63 de diámetro, y una capacidad para 9.000 personas, ¿sí?, en su interior. Y sí, es uno de los centros religiosos más populares del NEA, y justamente en la cúspide la corona una imagen de la Virgen de 7 metros vaciada en cobre, ¿sí? Todos los materiales fueron traídos de Buenos Aires, y hay unas imágenes muy lindas de la construcción, y bueno, se necesitaron grúas, barcos, todo. O sea, habrá sido un movimiento bastante importante para la época, ¿no es cierto? Y constituye ya lo que es el 7º templo de la Virgen, empezando por aquel seguramente chiquito oratorio que tuvo en Tabacué, y a medida que fue acrecentando obviamente la fama, porque la Virgen tiene, lo que tiene es que es muy milagrosa, ¿no es cierto? Siempre que llegan la gente acá, la mayoría es para agradecer obviamente los pedidos, la intercesión de ella, ¿no es cierto? Y a medida que fue obviamente acrecentando su fama de milagrosa, necesitaron construir un templo más acorde, ¿no es cierto?, para la cantidad también de fieles que se fueron, fue en aumento obviamente. Y la cúpula, por ejemplo, es una de las más grandes de Latinoamérica. Bueno, la basílica brinda un acceso también a sus terrazas, donde todos los visitantes pueden acceder a una vista panorámica de lo que es el pueblo, también a la izquierda lo que es el río Paraná y la hermana República del Paraguay, ¿no es cierto? Una vista, la verdad, muy linda. Tiene también sus horarios al mediodía y a la tarde, la entrada, y contaba también con un guía contando justamente lo que es la historia de la Virgen, ¿no es cierto? Más específico, digamos. Y bueno, también está el 6º templo, que es hoy en día funciona como museo sacro, que también lo pueden visitar, está justamente al lado. En su momento fue conocido como la iglesia de Alegre y Obieta, hasta justamente la construcción del templo actual, digamos la basílica de Itatí, que todos conocemos en la actualidad. Sí, la gente, los turistas que se acerquen hasta ese lugar, usualmente preguntan, ¿no?, ¿qué hay más para ver en Itatí? Entonces el personal que trabaja ahí, que es de turismo de la municipalidad, le indica, por ejemplo, el Museo de Arte Sacro, que está ahí enfrente, como les comenté, el Museo de Sitio, Casa de Buerí Vallejos. Entonces la gente se anima y viene hasta acá, ¿no es cierto? Acá es donde hacemos el guiado, conversamos también un poco, y después otros lugares que quieran recorrer de la localidad, como la Costanera o la escalera mosaiqueada, la Virgen Blanca sobre la piedra. Son los lugares más emblemáticos, más llamativos de Itatí, siempre con un trasfondo religioso, vamos a decir. O sea, la gente que viene a Itatí siempre es más un turismo religioso, ¿no es cierto? Aunque también se trabaja mucho el tema de la pesca, por ejemplo, la mayoría sí es más un tema religioso. Y obviamente desde la entrada, y bueno, la imagen de la que estamos hablando, la milagrosa, digamos, para todo, es la que está en el altar mayor. La verdad no me imaginé, yo siempre quise estar en una escuela, siempre me gustó dar clase, y como muchos itateños yo desconocía de este lugar. La primera vez que entré, me acuerdo que era una tarde, y automáticamente, bueno, la persona que trabajaba en ese momento me empezó a contar todo lo que ella sabía. Bueno, después cuando yo empecé a trabajar realmente, fueron horas de sentarme a investigar, a leer, porque también contamos con una biblioteca que es exclusiva de autores itateños y correntinos. O sea, van a encontrar todo lo que es historia de Corrientes o de escritores de Correntino, hablando de una diversidad de temas, pero con esa característica, ¿no es cierto? Y bueno, fue justamente eso, un poco lo que yo ya sabía, un poco de lo que me voy nutriendo de otras personas, como les comenté, porque cada visitante siempre deja un aporte, o sea, un recuerdo, un conocimiento, ¿no es cierto? Porque eso es el acto de enseñar y aprender, ¿no es cierto? Y justamente siempre doy el tema
de Güerí, de que el hecho de que él haya sido indígena, ¿no es cierto?, pero fue educado, ¿no es cierto?, nos hace creer en la capacidad transformadora que tiene la educación, ¿no es cierto? Y hay una frase que escuché hace poco que es: uno no ama lo que no conoce. Entonces, una vez que conoces lo que es el Museo Güerí Vallejos, ahí te empieza como a gustar y empiezas a valorar muchas cosas del pueblo, ¿no es cierto? Hay tateños todavía que nunca pisaron, nunca se animaron a entrar acá al museo y esto es, como dije, de todo, es un patrimonio, es un monumento histórico nacional, está todas las condiciones para ser preservado, solo falta justamente dar ese pasito, digamos, para todo lo que costó recuperar este lugar y para que pueda estar otros 200 años más, ¿no es cierto?, cuando ya nosotros no estemos más, pero que se siga conservando. Sí, las escuelas visitan, afortunadamente, y eso hace que a su vez los chicos cuenten a los padres, entonces también tenemos más visitantes, ¿no es cierto? Y hubo también un año, que fue el 2021, que hicimos el museo va a la escuela y llevamos un pequeño video institucional, algunos folletos, conversamos con los chicos también, con los docentes, empezamos como a incentivar que Itatí tiene también 2 museos, ¿no es cierto?, y una historia muy rica, ¿no es cierto? Imagínense, son más de 400 años, entonces obviamente es uno de los pueblos más antiguos de la provincia y tiene mucho para contar. Y el mayor sueño referido al museo sería que se conserve, que justamente las autoridades que estén a cargo de esto, que obviamente nos den la posibilidad de contar con un museo de sitio por muchos años más, que lo estamos necesitando, una puesta en valor justamente. Bueno, Valeria, para finalizar, ahora sí no te quito más tiempo y te dejo trabajar porque sé que creo que viene un contingente. Te agradezco el momento y me gustaría que haga un cierre de algo, de lo que quieras. Bueno, mi idea principal, una vez que conoces todo el tema de la historia y todo el aporte que nosotros tenemos, tanto de nuestros habitantes originarios como después de la llegada de los españoles, es la conservación de nuestras costumbres, ¿no es cierto? Yo les comentaba el tema de que acá se dejó de utilizar el tema de la alfarería, por ejemplo. Sé que en Esquel es algo que se mantiene, me encantaría, por ejemplo, imitar eso, ¿no es cierto? Si bien, por ejemplo, el idioma se mantiene, pero hay cosas que se perdieron y me gustaría poder recuperar, ¿no es cierto? Y tener de esa forma, estar orgulloso, ¿no es cierto?, de nuestras raíces y justamente de donde nosotros venimos. Y que se mantenga eso fundamentalmente y que empecemos a valorar realmente las cosas. Eso. Valeria, otra vez muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Igualmente.